¿Alguna vez te has metido con un calvo? Hoy, en La Oveja Pensante, ese será el tema del día. Hace poco estaba comprando en un supermercado y mientras me dirigía a la caja, vi que la mujer que estaba atendiendo, se estaba contorsionando. En un momento pensé que quizás le estaba dando algún tipo de ataque. Lo que más me llamó la atención era que no atendía al público, sino que estaba contorsionándose, como les dije, bailando en su puesto de trabajo y le decía al muchacho de la música, de los equipos de sonido que venden allí, que por favor le subiera un poquito más todavía. Y mientras lo hacía, dirigía su mirada y su mano hacia el vigilante que estaba en la puerta. Y le decía el nombre, fulano de tal, lo hago bien, ¿cómo te parece? ¿O se te olvidó cómo lo hacías antes? Y así seguía ella haciéndolo intensamente. Me pareció bastante desobligante, fuera de contexto, porque primero que todo esa era su labor, atender al público, y realmente las personas no estábamos allí para ver un espectáculo de eso. Al dirigir mi mirada, noté que el vigilante no estaba nada agradado con lo que ella estaba haciendo. Entonces detallé que lo que estaba haciendo ella era provocar en un inicio al vigilante por su condición de cristiano, de un hombre que estaba empezando en el evangelio. Era un señor, pero se notaba en su rostro que estaba afectado porque ya esto no era sencillamente algo de chiste. Y ella, al presionar un poco más, ya sonaba a burla. En la puerta de salida estaba el vigilante. Yo lo miré y le dije: señor, usted es cristiano, ¿verdad? Y él me dijo: sí, señor. Le dije: créame que lo está haciendo porque usted es cristiano, pero si usted no fuera cristiano, ella no estaría incitándolo a usted. Mientras me dirigía a la salida de aquel lugar, pude reflexionar acerca de un texto bíblico. Y ese texto bíblico lo encontramos allá en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Aquel personaje del cual nos está hablando el texto bíblico se llamaba Eliseo, el profeta Eliseo. Y acababa Eliseo de haber recibido los dones de Elías, el profeta mentor de él. Y también acababa Eliseo de haber hecho un milagro en una de esas ciudades. Mientras transitaba hacia otro lugar, unos jóvenes llenos de vida, de salud, empezaron a seguirlo. Y en ese seguimiento que le hacían, al subir, le gritaban esa frase, que subiera. Pero anticipado a ellos le decían: calvo, sube, burlándose así de su calvicie. Obviamente Eliseo sabía que era calvo. Él convivía con esa enfermedad o con esa situación de carecer de cabello. Y estos muchachos lo que hicieron fue una burla. Se burlaban de él y de su condición de viejo. ¿Por qué digo que se burlaban de su condición de viejo? Porque ellos le decían que subiera. Quiere decir eso que Eliseo iba agotado y que ellos, con su juventud, subían y lo esperaban más adelante para gritarle. Y en la medida que él llegaba a ese lugar, ellos corrían hacia adelante nuevamente, lo esperaban ahí arriba y le gritaban avergonzándolo. A Dios no le gusta que avergoncemos a los demás. A Dios no le gusta que nos mofemos de los defectos de los demás. Pero quiero recordarte en este programa que a Dios no le gusta la burla. A Dios le agrada la risa, le agrada la alegría, porque la Biblia lo expresa claramente. Dios no es un Dios amargado. Y lo he dicho en este programa en otros capítulos. Dios es un Dios alegre y su pueblo es un pueblo alegre y es un pueblo que adora a Dios con alegría. Entonces, cuando estos jóvenes, aprovechando su juventud, se burlaron de la condición de vejez y de la condición de calvicie de Eliseo, a Dios no le agradó nada. Y por cierto, se estaban metiendo con el hombre equivocado, se estaban metiendo con el calvo que tenía poderes. ¿Por qué tenía poderes? Porque acababa de recibirlos de Elías. Ahora Dios había decantado los dones y talentos que tenía Elías y los había multiplicado en Eliseo. Por tal motivo, este hombre se enojó y maldijo a aquellos muchachos. Salieron dos osos y los despedazaron. De ellos no se salvaron 42, los demás se dispersaron. Quiero llamar la atención aquí porque alguna vez escuché decir que Eliseo
no había sido un hombre paciente y que por culpa de él habían muerto aquellos 42 jóvenes. Quiero llamar la atención porque creo que aquel hombre no consideró la condición de Eliseo. Primero, un hombre de Dios. Segundo, un hombre viejo. Tercero, un hombre que sufría una condición de, creo que le dicen alopecia, ¿cierto? Calvicie. Él sabía de esa condición. No tenía que esperar que 42 o 50 muchachos se lo dijeran en su rostro y menos en tono de burla, ¿cierto? No respetaron su condición de profeta, no respetaron su edad y no respetaron esa enfermedad o esa situación de calvicie por la que él pasaba. Ahora bien, ese predicador, creo yo, a mi entender, según lo que encuentro en el texto bíblico, se equivocó en su apreciación porque no consideró de Eliseo el sufrimiento que tenía mientras iba subiendo. Puede imaginarse el sol de allá de Medio Oriente, que es parecido casi al que nosotros tenemos acá en la costa atlántica, cuando está así más o menos como entre 12 del mediodía y 1 de la tarde. Y con calvicie, sin un sombrero, subiendo una loma, una cima. Realmente era algo torturante. Y obviamente, por obvias razones, sacaron del profeta lo peor. El mismo Jesús en los evangelios habló acerca de esas personas burlonas, de esas personas que se mofan de los demás y de los que ponen tropiezo o de los que ponen tentación a los cristianos. Esto lo encontramos allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 1 al 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Ojo, mas ay de aquel o de aquella por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Nótese bien cómo Jesús se expresa acerca de sus hijos, de los cristianos, de los creyentes, de estos pequeñitos. Los trata como pequeñitos, como sus bebés, como sus niños. Así que cuando usted se va a meter a poner tropiezo a un cristiano o a una cristiana, o usted le va a plantar una tentación, así parezca una burla insignificante o una chanza insignificante, usted se está convirtiendo en una persona que le coloca tropiezo al creyente. Mire lo que pasó allá con Eliseo. No terminaron bien esos 42 muchachos. Y acá está diciendo Jesús, le da de sugerencia a estas personas que mejor se coloquen una piedra de molino en el cuello. Y no está hablando de una piedra tradicional de esas que usted tiene en el patio, no. La piedra de molino de ese entonces no era nada que teníamos en la cocina. Está hablando de una piedra grande, y ni siquiera de este tamaño, bien grande, con la cual se podían moler los granos del trigo y de otros alimentos que ellos tenían, los podían triturar con estas piedras grandes, las hacían girar. Inclusive habían algunas que las utilizaban con asnos o burros, que ponían a dar vuelta, creo que ustedes los han visto en las películas, y con ello hacían la molienda, como una piedra. Ojo, Jesús le sugiere a estas personas que mejor, antes de hacer eso, de poner tropiezo, de poner una tentación, de poner un obstáculo al creyente para que se salga, para que caiga, para que no siga en el evangelio, mejor es que se coloquen una piedra de esta y se lancen al mar. Jesús les da la salida. Y créame que esa salida que le da Jesús no es muy diferente de la que Eliseo en ese momento allá impartió a través de su juicio, cuando salieron 2 osos y destrozaron a 42. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esta mujer no se va a quedar sin su pago. ¿Por qué? Porque se metió con un creyente, se metió con un hijito de Dios, con un pequeñito de sus hijos, con un bebé que está apenas empezando. Y aún si tuviese mucho tiempo, son personas o somos personas que contamos con la protección de Dios. Bien, así hemos llegado a la parte final de este programa, pero quiero invitarte, por favor. Quiero invitar a 5 de ustedes que por favor le den un me gusta y además de eso le den un compartir, sobre todo un compartir con otras personas que ustedes tienen en su página. Créanme que aquí hacemos un esfuerzo para que semana a semana ustedes por lo menos tengan un video. En mi caso, muchos no me lo han preguntado, pero en mi caso yo trabajo, tengo mi empleo, yo no dependo de otra fuente de ingresos porque yo tengo mi propio trabajo
Y ninguna iglesia me auspicia, por cierto. Para los que están pensando algo por allá, que de pronto a mí me están pagando de una iglesia. No. Pero quiero que también ustedes allá, este esfuerzo que yo hago semana a semana de hacer el programa y posteriormente editarlo para que cada uno de ustedes lo vea desde sus casas, desde su celular, desde su computador, lo puedan disfrutar, puedan aprender una perspectiva diferente desde la Biblia y a su vez compártanlo. Soy Alcides Manuel Suárez Andosilla y nos vemos próximamente aquí en este canal, La Oveja Pensante, tu canal. Hasta la próxima.